Listo, ya estamos al aire. Y bueno, pues el día de hoy les doy la bienvenida. Estoy muy contenta de estar acompañada aquí con el maestro Rogelio Villarreal. Soy Nadia Contreras, ya ustedes me conocen, y pues les doy la bienvenida a Laguneros por México, Laguneros por el Mundo, un programa del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón y de la Coordinación de Literatura. Y hemos tenido diversas entrevistas en estos programas, hemos platicado con Edgar Valencia, hemos platicado con Marian Toussaint, hemos platicado también con Jorge Valdés Díaz Vélez, y el día de hoy vamos a echarnos la platicadita con Rogelio Villarreal, con una amplia trayectoria que tiene como periodista, como escritor también, la revista Replicante. Bueno, hay muchísimas cosas que vamos a comentar. Y pues este espacio de Laguneros por México, Laguneros por el Mundo, pues busca reconocer a quienes nacidos en la comarca lagunera han dejado una huella significativa en el mundo de la cultura, las palabras y el pensamiento. Personas que aún lejos de estar de casa, lejos de estar de casa, llevan consigo la fuerza, la claridad y la rebeldía de estas tierras. Y yo creo que Rogelio es un buen ejemplo de esto que menciono. Es un nombre clave en el periodismo cultural, la edición independiente y la contracultura en México. Nació en Torreón, Coahuila, el 16 de septiembre de 1956, si no me equivoco. Pero les quiero comentar algo que cuando yo empecé a investigar su biografía, toda su trayectoria para preparar esta entrevista, me dio mucho gusto saber que Rogelio y yo cumplimos años el mismo día. Sí, yo también cumplo años el 16 de septiembre, Rogelio. Mira qué Entonces me bien. da muchísimo gusto esa coincidencia. Es narrador, ensayista, editor, traductor, híjole, un chorro de cosas. Estudió periodismo en la UNAM, creo que no terminaste, ¿no? De la carrera. Y bueno, fotografía en la escuela activa, fundó revistas emblemáticas como Regla Rota y luego La Pus Moderna, por allá por el 90, y actualmente dirige Replicante, una revista de crítica y provocadora. También debo de decir, bueno, que tu trayectoria como editor pues viene de tu padre, un dato muy interesante que ojalá ahorita podamos platicar, y has trabajado en editoriales, universidades y medios culturales, editor, tallerista, corrector y sobre todo algo que hay que destacar, una voz incómoda, ¿sí? Para México, para la cultura en México, para las ideologías en México, una voz incómoda, lúcida y necesaria. Algunos de sus libros son El dilema de Bukowski, Sensacional de Contracultura, El tamaño del ridículo. Y, y bueno, también ha impartido clases de periodismo y tiene un taller de escritura creativa, una materia, supongo, de historia y estética de la fotografía, las dos en el ITESO. Periodismo, pues me comenta el día de ayer que platicábamos, pues hace ya algunos años ya no imparte esa materia, y apuntaba también Rogelio que es coautor de libros de texto sobre lenguaje para enseñanza media. Pues hoy en Laguneros por México, Laguneros por el Mundo, celebramos, Rogelio, tu trayectoria, tu mirada crítica y tu vínculo profundo, aunque a veces silencioso, porque estás en otra parte, en Guadalajara, si no me equivoco, o Es en la correcto. Ciudad de México, Guadalajara. En Guadalajara. A veces silencioso, pues en esta tierra. Bienvenido, Rogelio. Gracias por aceptar esta entrevista. No, caray, Nadia, gracias a ti por tan tremenda invitación. De veras, me da muchísimo gusto, me honra estar platicando contigo y espero, pues, también con más laguneros, gente que vive allá, que extraño, que quiero y, pues, qué gusto platicar con Torreón. Claro que sí, y bueno, pues el gusto es mío realmente. Yo cuando le mandé mensaje a Rogelio, por ahí habíamos compartido algunas cosas ya con Rogelio,
no sé si compartimos alguna mesa virtual o algo, pero algo había, ¿no? Entonces le mandé un mensaje y dije, a ver si me responde. De esas veces que dices, no, no me va a responder, va a decir, bueno, ¿y tú quién eres o qué o por qué, no? Pero muy amable me respondió y claro, pues nos pusimos de acuerdo para esta entrevista y comenzó pues todo. Me gustaría, Rogelio, pues que platicáramos un poquito sobre este origen, sobre esta memoria, sobre esta primera mirada que pues bueno, tienes en Torreón, aparece en tu biografía como algo como constante, como una raíz constante, aunque hayas vivido, pues, y que has vivido parte, yo creo que más tiempo de tu vida fuera, pero ¿qué parte de tu visión recuerdas de Torreón, tanto en esta añoranza como también a lo largo de los años, esta visión crítica sobre Torreón? Pues es una historia ya muy larga. Mi papá y mi mamá nos llevaron a la Ciudad de México cuando estábamos muy pequeños. Mis papás querían pues nuevos horizontes, una vida un poquito más próspera. Había un poquito dificultades para encontrar allá un buen trabajo en Torreón. Mi papá era licenciado en Derecho, trabajaba en una compañía grande que era la aceitera y mantequera de Torreón. Y bueno, pues con un niño pequeño y mi hermano que nació poco después en Durango, en el trayecto ya hacia la Ciudad de México, pues acá crecimos. Pero lo interesante es que nunca dejamos de ir a Torreón cada vez que teníamos oportunidad, en Semana Santa o en las vacaciones de verano o en las Navidades, el Año Nuevo, siempre era volver a Torreón. Allá conservamos muchísimos familiares, muchos amigos también. Otros, pues como bien dice el programa, laguneros por el mundo, pues ya están en otras latitudes, en otros lugares, pero bueno, siempre hay una especie de contacto y vuelta a toda esta gente. Así que siempre Torreón, volvíamos a Torreón. También me he dedicado a leer mucho de historia de Torreón, del noreste mexicano. La familia Villarreal originalmente viene de Monterrey y la de mi mamá pues de Torreón y de algunos pueblos también del norte mexicano, de San Luis Potosí. Así que pues ahí confluyeron mi papá y mi mamá, y de ahí viene la familia Villarreal Macías. Así que pues fue una historia interesante, pero eso sí, pues son, digamos, lo recuerdo con mucho cariño, porque siempre era volver a ver a los primos, a jugar, a ir al río Nazas, a atravesar hacia Durango, caminar por los sembradíos. Mi abuelo nos llevaba a los campos de algodón. Él también era trabajador de la pizca en algunas épocas del año, aunque más bien él era panadero, pero pues también le gustaba ocuparse de estos menesteres agrícolas. Así que pues era empaparse, ¿no? Del campo árido, semidesértico, de este paisaje del noreste mexicano. Y es una cosa que disfrutábamos muchísimo, muchísimo. No era como estar en plena libertad, lejos de la ciudad, del ruido que ya empezaba aquí a ver mucho en la Ciudad de México, de los embotellamientos, y como pues todos trabajábamos en una pequeña empresa familiar que tenía mi papá, una pequeña editorial, pues era dar vueltas y vueltas por toda la ciudad. Así que ir a Torreón significaba siempre un remanso ahí en esta pequeña ciudad del desierto, ¿no? Qué bonitas cosas has mencionado, recuerdos, añoranzas, pero platícame algo, cuando tú regresas a Torreón, ¿qué buscas de Torreón? Digo, muchos regresan, bueno, además por las amistades, por estas relaciones que tú dices, pues no sé, regresan a lo mejor por el pan francés, por las carnes, ¿qué te llama a ti la atención de Bueno, eso Torreón? es una cosa importantísima, porque sí, el pan francés me parece que es uno de los panes blancos más ricos que he comido en mi vida, ¿no? Ese recién salido del horno, doradito, un sabor de veras muy rico. Y bueno, cuando lo acompañábamos, por ejemplo, del desayuno de huevitos estrellados o con jamón y con jitomate y chile y cebolla, era una delicia, de verdad. Así que no recuerdo mucho de la gastronomía de allá, las carnes asadas, por supuesto. No recuerdo que sea especialmente variada ni rica, aunque pues hay gente que sí. Mi amigo el chef Herrera, que vive en Monterrey y que tiene allí un buen restaurante, tiene un libro sobre la cocina norestense, ¿no? Pero más, digamos, de aquel lado, el cabrito y estas
otros Ujú, guisados, así. En Torreón, pues sí, era una vida familiar y eran platillos tradicionales. Me acuerdo, por ejemplo, de los tamales también de Torreón, ¿no? Y que eran como unas rodajas de harina de maíz, o los que hacía mi mamá con un guisado de un caldo rojo, no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Pero esas son las cosas que recuerdo, ¿no? La niñez sí fue una cosa muy, muy divertida. Recuerdo, por ejemplo, pues siempre que estábamos en el río Nazas, seco, ¿no? A partir, digamos, de las inundaciones terribles de los años 60, en el que traspasó un poco el bordo, inundó la casa de mi tía Amelia, que vivía a un lado del río, justamente en la calle Rodríguez. Era la última casa de la calle Rodríguez, y pues sí, el río alcanzó a inundar su casa. Por eso pusieron este bordo, y bueno, desde entonces el río está mm, prácticamente seco, con campos de fútbol, pero era muy divertido ir al río, era como estar en un entorno totalmente salvaje, árido, inexplorado, ¿no? Que sí, tenía mucho ujú. de ahí, porque de ahí en adelante era prácticamente ya puro campo. Muy bien, muy bien. Bueno, sí, hay otra parte que mencionas también como importancia, Monterrey, bueno, pero más adelante me dirás, no quiero salirme de esta parte de la infancia. Y acabas de mencionar a tu padre como editor, corrector, también pues militante. Y cómo, me gustaría saber, Rogelio, cómo fue crecer bajo esta figura que combinaba, pues, según tus propias declaraciones y tus entrevistas, pues combinaba este rigor intelectual y el compromiso político. ¿Cómo fue esta experiencia con tu papá que te llevó, pues, a uno de los trabajos, a uno de los tantos trabajos que realizas y con tanta pasión como lo has hecho hasta hoy? Sí, fue una cosa natural porque mi papá, pues desde muy chico nos acostumbró a estar rodeados de libros, nos llevaba libros para niños, cuentos infantiles clásicos, nos llevaba enciclopedias, íbamos a las ferias del libro de allá de la Ciudad de México. Entonces siempre salíamos con cuentos, con enciclopedias, con libros ilustrados, muy bonitos. Y desde entonces, pues teníamos la costumbre de leer, de platicar. Mi mamá nos leía cuentos también, era una persona también que siempre tenía un libro en las manos. Así que fue una convivencia con los libros de veras muy rica, muy interesante, muy divertida, sobre todo lúdica, porque se dio de una manera natural, sin que nadie nos obligara a leer. Y pues esto se prolongó después en la escuela primaria, en la secundaria, así que siempre tuvimos el hábito de la lectura. Mi papá trabajó en varias editoriales, una muy importante que se llamaba UTEA, la Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana, que estaba en la Avenida Universidad, allá en la Ciudad de México, y era muy distinguible porque tenía un gran libro adosado a la fachada, un libro enorme, gigantesco. Ahora ya es oficinas de otra compañía, pero mi papá, ya que mencionas el activismo, pues trataron de fundar un sindicato de trabajadores de esta unión tipográfica, sin suerte, y así que pues los corrieron. Y después él, con algunos amigos y algunos escritores, fundaron una modesta editorial que se llamó Federación Editorial Mexicana, en la que empezaron a publicar también pues algunos libros de amigos, ¿no? Eh, Gerardo de la Torre, incluso José Agustín publicó también ahí algo, y Emilio Uranga también le publicó algunos libros, este gran filósofo argentino que radicó en México muchísimos años, Adela Palacios, así que pues también fue trabajar con él desde pequeños. Aprendimos a corregir, a revisar pruebas de galeras, a revisar libros, más aparte pues todo el trabajo que implicaba ir a las librerías, dejar los libros, cobrar, repartir, todo eso, ¿no? Así que fue un entorno siempre muy atareado al mismo tiempo que pues Creo que se nos congeló la imagen de Rogelio. A ver si ahorita recuperamos. No sé si me escuchas, Rogelio, pero perdimos tu señal. Vamos a esperar un momentito. Sí, en el caso de Rogelio sí perdimos la señal con Rogelio. Bueno, pues vamos a esperar que se reincorpore para continuar con la entrevista. A ver, vamos a ver.
Ahí estamos, de regreso. Listo, Rogelio. ¿En dónde te quedaste? Te estaba... Sí. Bueno, pues No, trabajar pues prácticamente cuando te integraste ya pues a la corrección, a lo que fueron las galeras, hablabas un poquito sobre la distribución, este, y bueno, todo esto que empezaste a hacer. sí, pues mi papá, pues de él aprendimos el oficio justamente, ¿no? De todo el trabajo que se hace en una editorial, recibir el original del autor, revisarlo, corregirlo, mandarlo a parar, eso se llamaba, digamos, a componer en el notipo, antes de la era de las computadoras, antes se hacía todo de una manera más mecánica, revisar las pruebas de galera, las pruebas de imprenta, ir a dar el visto bueno al pie de imprenta, y bueno, entonces todo ese trabajo pues lo aprendimos justamente de él y visitando los talleres, las imprentas con estas grandes máquinas de offset. Así que fue un aprendizaje pues paralelo al de la escuela. Digamos que esta fue nuestra segunda universidad. Fíjate que me parece muy importante, muy interesante saber cómo de la lectura, digamos, de la admiración por un libro, de la lectura, de la recreación, cómo fue este cambio hacia las cuestiones, podemos llamarlas técnicas del libro, digo, porque una cosa es cuando tú lees por placer, por gusto, pero otra cosa es cuando tú ya lo haces para detectar o errores o las llamadas erratas, cuestiones mal escritas, o sea, ya la cuestión ortotipográfica. Entonces, no sé a qué edad tú empezaste, digamos, a transitar por estos, pues, dos caminos y me gustaría que nos compartieras, pues, esta experiencia, ¿no? Que tuviste, porque es un cambio, pues, sustancial, ¿no? Es otra forma de leer. Sí, mi papá acostumbraba a llevar trabajo a la casa también. Después de la UTEA, pues de que los corrieron de allí, trabajó en otra editorial que se llamaba Oasis. La dirigía un catalán, José Virgili, que él publicó libros también muy interesantes, como por ejemplo El Canec, de Don Hermilo Abreu Gómez, un libro clásico muy famoso. Y me pedía que lo ayudara a revisar galeras, así que hay una faceta del trabajo de corrección que se llama de atendedor. Él está revisando la galera, yo estoy revisando el original para cotejar que efectivamente esté todo el texto completo, que no vaya a haber algún salto, algún faltante, mientras al mismo tiempo se va corrigiendo pues la ortografía, la puntuación, cuestiones de estilo. Así que eso pues lo hacía yo acompañándolo en su cuarto, en su oficina, a los 11, 12 años. Y de ahí aprendí justamente a trabajar con estas cuestiones editoriales. Ya más adelante, pues veíamos lo que eran las planas, la formación de un pliego, cómo se integra en un libro, cuántos pliegos se compone, los tamaños, los tipos de papel y pues obviamente ingresarlo a la imprenta, ¿no? Así que pues fue un proceso, te digo, natural, no fue un aprendizaje rudo, fue un aprendizaje poco a poco que se fue dando de una manera muy amable y divertida, porque pues íbamos a los talleres, platicábamos con los técnicos, con los obreros, nos enseñaban, nos regalaban grabaditos, cómo estaban formadas las cajas de letras, los tipos movibles, así que fue una cosa muy divertida, un aprendizaje de verdad muy halagador, ¿no? Muy, muy padre. Pues qué bien, ¿no? Digo, porque de pronto a veces uno llega a los trabajos pues sin ese amor, ¿no? Por lo que se tiene que hacer. A veces pues la vida nos lleva a trabajos que no nos gusta, sin embargo, pues nos quedamos ahí porque pues hay que cubrir necesidades, etcétera, ¿no? Más si se tiene familia o X, ¿no? Y lo que dices, pues es muy agradable escuchar pues que esa transición entre el lector y el conocedor ya para formar libros pues fue un cambio amable, un cambio que se dio poco a poco, un aprendizaje pues paulatino, pero pues que finalmente eh, pues llega a consolidar la persona que eres, ¿no? En cuanto a autoridad, en cuanto a todo este tipo de cosas. Y Rogelio, una última pregunta que tiene que ver pues, con Torreón. ¿Cuánto tiempo estuviste en Torreón realmente? No, pues prácticamente nada, ¿eh? La niñez fue en la Ciudad de México, así que ¿Dos ya años quizás?
Pues sí, puede ser, cuando Ok. mucho, digamos, éramos muy pequeños, así que salen mis papás de Torreón, mi hermano Alberto nace en Durango, en el camino, y pues llegamos a la Ciudad de México pues de 1 y 2 años respectivamente. En la Ciudad de México nacieron 3 hermanos más, así que pues no estuvimos ahí prácticamente nada. El conocimiento de Torreón que tenemos es por las constantes visitas que hacíamos durante las vacaciones. Como te digo, todo el tiempo que teníamos libre nos íbamos a Torreón. Y pues allá era vincularse de nuevo con las tías, los tíos, los primos, las primas, amigos, en fin, era una convivencia tumultuosa porque muchísimos familiares, tanto de la parte materna como de la paterna, pues eran reuniones inmensas, gigantescas, ¿no? Así que, y gente muy querida, muy entrañable, muchos ya por desgracia fallecieron, ya gente muy mayor, pero pues ahí están todavía los primos, tengo hermanos que viven en Torreón, así que, y bueno, pues mis sobrinos y mucha gente que todavía está por allá en Torreón, más algunos que se han ido, ¿no? Algunos que se han ido Ujú, a ujú. Tijuana, a Estados Unidos, otros viven en Colombia, todos están repartidos, laguneros por el mundo finalmente. Muy bien, Rogelio. Bueno, vamos a pasar a otro tema de esta entrevista y algo que me llamó la atención mientras te digo que te investigaba, que te estuve stalkeando, como dicen ahora los chavos, me llamó la atención que empezaste en el periodismo, pero pues, posteriormente derivaste hacia la fotografía. Entonces, me gustaría hacerte esta pregunta: ¿qué te llevó a migrar de un lenguaje verbal? Bueno, que lo sigues practicando, pero creo que la fotografía en tu caso es muy importante. Entonces, a migrar de este lenguaje verbal al visual y cómo ha dialogado uno con el otro a lo largo de tu vida. Porque estaba yo en la carrera de periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México y al mismo tiempo también estaba trabajando en la imprenta y en la oficina de mi papá, la editorial que te conté. Y a mí me parecía que la enseñanza universitaria era un poquito lenta, que demasiado académica. Era divertida porque pues te reunías ahí con los compañeros, los demás estudiantes, platicábamos mucho con profesores, había profesores ahí pues muy interesantes que estaban trabajando en distintos medios en México, pero yo sentía que estaba ahí un poco atorado. Y como había trabajado ya también en otras editoriales, en el Fondo de Cultura Económica, escribía también pequeños textos para algunas revistas estudiantiles, por ahí un poco más, digamos, pues como estudiantiles, digamos, ¿no? Ese más que nada. Em, Dejé la carrera y me puse a estudiar diseño gráfico. Y en la escuela de diseño gráfico también había fotografía. Así que estudié diseño gráfico y fotografía al mismo tiempo porque me parecía que era un buen complemento para el periodismo, ¿no? La palabra y la imagen se complementaban aparte con el diseño. Y eso me permitía también empezar a dar forma a un proyecto que ya tenía yo con algunos amigos de hacer una revista cultural. Así que pues eran materias, asignaturas, conocimientos, competencias que iban a podernos facilitar el hacer una revista, ¿no? No te escuché. No, no, adelante, continúa, Rogelio. Estoy atendiendo una llamada. Perdón. Y bueno, pues es lo que te comentaba. Me meto a estudiar diseño gráfico y fotografía y pues por eso empezamos a hacer la revista, ¿no? Ya digamos a principios de los 80, una revista cultural que se llamaba La Regla Rota. Y como teníamos estos conocimientos, diseño gráfico, fotografía, por eso nos permitió también ya eh, darnos las herramientas para poder trabajar con la revista. Habíamos hecho antes algunos boletines escolares en la secundaria, con los amigos, cosas así simples, ¿no? Fotocopias, pero bueno, ya con estas herramientas, poquito antes de la llegada de las computadoras, pues empezamos a trabajar con esa revista y justamente cuando hacíamos la regla rota fue cuando aparece las computadoras, los primeros programas de diseño, cómo insertar imágenes y fotografías, gráficas, grabados. Eso pues fue una cosa también de transición, ¿no? Pues estudiamos diseño gráfico antes de las computadoras, pero a la hora de trabajar ya con la revista fue cuando llega la era digital de plano, ¿no?
es algo que a mí me toca, me corresponde en la universidad, antes de que me dedicara al Instituto Municipal de Cultura, que estuviera ahí de tiempo completo en la coordinación de literatura. Yo impartía la materia de diseño gráfico en la UANE. Entonces yo les decía a los alumnos pues que hubo propiamente esta época de la que nos acabas de hablar, ¿no? De que todo era Claro, pues manual, ¿no? Y era una friega realmente, no lo puedo claro. decir de otra manera, ¿no? Entonces, no sé, le digo, ustedes creo yo que han perdido ese saborcito, ese encuentro tan hermoso que era realmente trabajar. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar para el diseño con hoja milimétrica y saber, ¿no? Los títulos, las letras. Entonces, esa época, pues, que pues, a mí me dejó muchas enseñanzas. Obviamente nada, mucho de lo que se hacía antes, pues ya no se hace ahora, ¿no? Pero les digo, es el hecho de que tú tengas ya una página o ya tengas sitios, por ejemplo, WordPress o Blogspot, que es uno de los más viejos, ¿no? Que existen, que ya te dan una plantilla, que ya que ya tú prácticamente vas ajustando el diseño. Le digo, no, es que eso no era así, antes tú lo hacías, ¿no? Entonces era también una forma de hacer arte, ¿no? Ahorita pues ya lo digital nos ha cortado mucho el camino, pero le digo, y escribir un texto, por ejemplo, a mí me tocó todavía en pantalla de un solo color y uno iba poniendo comandos para que poner las cursivas, que para poner las negritas. Entonces, también por eso, pues yo trabajo en la computadora usando muchos comandos, algo que los jóvenes de ahora pues ya subrayan, se seleccionan y luego se van a la negrita, ¿no? Si lo quieren en cursiva, ¿no? Eso lo puedes hacer con el teclado. Entonces, pues ha cambiado mucho la manera en cómo se hace ahorita pues una revista, un periódico, un libro, ¿no? Entonces, más ahora hablando de otro tema largo y tendido que es la inteligencia artificial, ¿no? El uso de la inteligencia artificial no solamente para el diseño de imágenes o para marketing, sino propiamente para generar contenido, ¿no? Entonces, muy interesante esto que nos comentas, Rogelio. Y otra cosa que me interesa saber es que en diversos medios, en diversas declaraciones, pues has mencionado que te conmueven más las fotos con presencia humana, ¿sí? Lo testimonial de alguna manera. Entonces, aquí va la pregunta, ¿qué lugar le das hoy a la emoción, a lo afectivo, dentro del acto de tomar la fotografía y de editar? Bueno, pues es una cuestión fundamental. La fotografía, como el arte y como tantas otras manifestaciones de la creatividad y de la imaginación humana, pues son formas de conocer y de conocer el mundo y de conocernos también, ¿no? Por medio de la fotografía y sus extensiones, los documentales, el cine, todas estas manifestaciones derivadas de la fotografía, pues nos permiten conocer a personas en Taiwán o personas en Siberia o en Oceanía. Es una cuestión muy humana y eso nos permite conocernos. Así que las fotografías pues son conmovedoras. Acaba de morir hace unos días Sebastián Salgado y bueno, sus imágenes son potentísimas, extraordinarias, ¿no? El trabajo de tantísima gente, ¿no? En las minas, por ejemplo, esas imágenes tan poderosas, tan bien producidas. Se habla de que tenía un equipo de producción, pero no importa, lo que importa finalmente es el resultado. Y sí, yo creo que siempre que vemos un gesto, un retrato, alguien que ríe o alguien que llora o alguien que sufre, pues es una cosa que nos conmueve, ¿no? Así que la fotografía es fundamental. Yo creo que es una puerta de entrada hacia el mundo y desde luego pues a sentir, a pensar, a conmovernos, a empatizar, a tener cercanía con la gente que no conocemos, pero que estamos compartiendo este mundo. Y en este caso, Rogelio, también, ¿cómo has visto, por ejemplo, no sé, antes también a mí me tocó la parte de llevar una materia de fotografía.
Entonces teníamos el cuarto para el revelado, etcétera, ¿no? ¿Cómo le llaman? El cuarto oscuro, ¿no? ¿Mm? Sí, ¿no? Sí, sí. Era algo con luz roja, ya no me acuerdo, ya son muchos años, ¿no? Pero bueno, ¿cómo también has visto estos cambios? Digo, porque también eres alguien muy activo en redes, eres alguien que usa el celular para comunicar, pero me gustaría que nos platicaras, por ejemplo, cómo has visto este cambio en donde antes, no sé, quizás la foto o la fotografía, pues se consideraba como una especie de arte, incluso algo relacionado con el cine, ¿no? O sea, saber el ángulo preciso, saber la iluminación, las sombras, todo este juego que había en una imagen para tomarse la fotografía, pero que ahora la fotografía pues se ha vuelto instantánea, se ha vuelto mucho más común, o sea, ya cualquiera puede ser fotógrafo, pues como también podemos decir ahora con estos recursos de internet, pues también de pronto podemos caer en el error de pensar que cualquiera es escritor. Entonces, no sé cómo ves esta transición. Es una transición natural, lo mismo que pasó con el diseño y lo mismo que está pasando con la fotografía ya desde hace algunos años. Yo creo que siempre ha habido fotógrafos de todo tipo. Desde los inicios de la fotografía, no todos han sido artistas, ¿no? Y a principios del siglo XX, cuando decía esta compañía Kodak, usted toma la fotografía, nosotros hacemos el resto. No quiere decir que todo el mundo se supiera componer ni ubicar la luz o el encuadre o los claroscuros o las perspectivas. Yo creo que tomaban la foto más sencilla, ¿no? De la familia, de los hijos, de las mascotas, los paisajes de los lugares que visitaban, pero dentro de este enorme universo de gente que usa fotografía, pues hay gente que la usa justamente para hacer propuestas artísticas, ¿no? Y no olvidemos también los muchísimos usos que también tiene la fotografía, ¿no? En la ciencia, en la técnica, en la medicina, en fin, tantísimos usos que tiene la fotografía. Y la transición, pues, de lo analógico a lo digital, pues también es muy natural. Yo creo que no tenemos que tener nostalgia ni ser románticos. Allá estuvo, allá existió. Hay gente que todavía recurre al laboratorio, hay gente que todavía quizá haga diseño con cúter y con pegamento iris, pero pues ya son otros tiempos, hay que adecuarnos a ellos, hay que trabajar lo mejor que podamos con las nuevas herramientas, desde luego. Hay que aprovechar también la inteligencia artificial en nuestro favor, construir cosas, digamos, que nos digan, que aporten a la cultura, a la humanización, y pues no al engaño o a la mentira, a Ujú. la desinformación o a la calumnia, ese tipo de cuestiones que por desgracia pues también son muy comunes. Pero la fotografía pues seguirá siendo en manos de gente talentosa y sensible un arte, ¿no? Excelente, sí, sí, así es. Debemos de irnos adecuando a todos estos cambios. Me haces pensar, por ejemplo, muchas veces que se cuestiona el uso de los dispositivos digitales o electrónicos para la lectura. Y digo, bueno, pues en un celular tenemos bibliotecas tremendas, ¿no? En una Kindle o en un aparato de estos, ¿no? Ah, Entonces, no sé, de pronto yo digo, es que se sataniza mucho, ¿no? Claro que no estamos hablando de exterminar el libro impreso. Digo, también yo hago libros impresos, ¿no? Entonces, más bien hablamos de esta comunión, de esta relación, de ¿cómo pudiéramos llamarlo, Rogelio? De esta complemento, ¿no? Se complementan estos formatos. Pero desde bueno, luego. ¿perdón? Sí, no, por supuesto. Pues mira, hay ferias de libros muy exitosas y la mayor parte venden libros impresos, ¿no? Ujú, También mucha gente prefiere leer en pantalla. Claro que sí, por supuesto, pero somos millones y millones y millones de personas en todo el mundo con preferencias muy distintas. ujú. Algunos optarán por el libro impreso, otros por el libro en pantalla, por el Kindle, pero pues hay mercado para todos. Claro, y creo yo que estos formatos también van a responder mucho a las necesidades de los lectores, ¿no? Y se han diversificado. Por ejemplo, bueno, en mi caso, pues si yo compro un libro y digo que veo un libro en una librería y resulta que la letra es muy pequeñita, no lo voy a comprar, o sea, porque no lo voy a leer. Pero si está en Kindle, para mí es una maravilla porque yo puedo crecer la letra a lo que yo quiera y leerlo tremendamente. Pero Exacto. también pienso
por ejemplo, en otras plataformas como de audio, y digo, pues qué maravilla, sobre todo para las personas que no pueden ver, ¿no? Que en este caso, pues pueden escuchar, ¿no? El audiolibro, ¿no? Los Exactamente, audiolibros. desde luego. Entonces, digamos que se está cubriendo pues esta parte, además de la escritura en braille, los libros en braille, bueno, pues también libros para gente que tenemos carencias visuales parciales o carencias visuales totales. Pero bueno, en fin, temas muy interesantes, Rogelio, que estamos tomando. Y quiero pasar a otro capítulo de nuestra entrevista, si me lo permites, Rogelio, y que tiene que ver, pues, ya ahora sí con tu trabajo en las revistas, fundaste La Regla Rota, que me pareció genial la manera en cómo se desarrolló esta historia, ojalá no la compartas, por ahí la dejaste, dejaste esta anécdota en una entrevista, la posmoderna, que me llamó mucho la atención el título, ¿no? Que tiene que ver, creo que con la posmodernidad, ¿no? De ese momento. En México, y que en esa época, no sé, me da la impresión de que había un poco de cerrazón hacia las expresiones alternativas. No sé cómo sientes, si sientes que algo de esto, de estas primeras publicaciones, de estas primeras incursiones, se sostienen todavía en la revista Replicante. Bueno, sí, es una historia un poco larga. Todo empezó, digamos, a mediados de los 80 con esas Ujú. inquietudes que teníamos varios amigos, artistas, fotógrafos, periodistas, escritores. Nos reunimos para justamente hacer una revista que se llamó La Regla Rota, porque tú sabes, pues en México vivimos una etapa de muchísimas décadas con un régimen priista, autoritario, hegemónico, en el que sí, desde luego había cultura, había publicaciones, había libros, estaba el Fondo de Cultura Económica, estaba Bellas Artes, había revistas como Vuelta, luego Plural, no al revés, Plural, luego Vuelta, había la revista de Bellas Artes, la orquesta que publicaban también. Así que en ese sentido había una cultura, digamos, de los grandes nombres de la cultura mexicana, pero no había revistas para jóvenes propiamente, ¿no? ¿Qué pasaba con el rock, con el cómic, con el lenguaje de la calle? Entonces decidimos hacer La Regla Rota, una revista, digamos, que mezclara todas estas vertientes de culturas no atendidas por esas grandes revistas, no oficiales, pero que sí, digamos, todo el mundo conocíamos, que eran las de Octavio Paz o las del grupo de Nexos, ¿no? Con Flores Cano, que todos conocemos y que estaban muy bien hechas, muy buenas revistas, pero no atendían a esta población joven. Quisimos meter cómics, rock, ¿no? Que eran muy desatendidos, la gráfica, por supuesto. Había una eclosión de jóvenes artistas que exponían en galerías de la Ciudad de México, de Tijuana, de Monterrey, de Mérida. Y eso nos importaba, nos interesaba publicar todo eso con crónicas, con relatos periodísticos, con cuentos, con un lenguaje coloquial, a veces también un poco vulgar, páginas llenas de gráfica, un diseño pues también un poco provocador y un poco promiscuo, una mezcla entre tontas secciones, ¿no? De una manera pues más desordenada, abigarrada. Llegábamos a publicar revistas de 200 páginas. Nos tardábamos muchísimo en publicarla, pero bueno, pues era una cosa que hacíamos mucho por diversión. La presentábamos con grupos de rock, con exposiciones, y era una cosa como tratar de sacar la cultura a la calle, que era de donde venía justamente, ¿no? Entonces tratar de hacer una especie de relación entre la cultura y la calle, esta relación de ida y vuelta. Luego la presentamos en una discoteca gay en la Ciudad de México con Henri Donadieu, que fundó esta gran discoteca en la zona rosa. Le encantó la revista, la presentamos allí y desde entonces nos dio un espacio cada semana para presentar también grupos de rock. Entonces ahí presentamos a esos grupos que estaban haciendo en aquella década, Maldita Vecindad, Café Tacuba, Santa Sabina, Las Insólitas Imágenes de Aurora y Ujú. muchísimos más. Entonces se hizo una especie pues de espacio físico para la revista y pues que duró digamos 5 o 6 años hasta que las autoridades clausuraron este espacio. La Regla Rota pues también tuvo que cerrar, había problemas económicos en el país y bueno, pues la dejamos por un tiempo hasta que en los años 90 sacamos la Postmoderna, que es una especie de continuación un poco más grande, con más pretensiones de distribuirla comercialmente. Entrábamos en algunas librerías,
en otras no porque no nos querían, decían que era una revista fea, vulgar, mal hablada. Pero bueno, la revista llegaba a quien tenía que llegar, mandábamos un par de cajas a Monterrey, otro a Tijuana, eventualmente a Madrid, eventualmente a Los Ángeles. Así que pues eran revistas que circulaban, que sí crearon un público lector, un público que le gustaba la gráfica, que escuchaba rock, y no solamente rock, también jazz y otras manifestaciones, pero había, digamos, ante este soslayo o menosprecio de la gran cultura oficial hacia estas manifestaciones, pues nos encantaba también provocar y hacer este ruido. Así que fueron dos etapas, ¿no? Tanto la regla rota como la posmoderna ya en los 90, hasta que también pues se agotó un poquito el proyecto porque pues no era comercial, no teníamos publicidad, la distribución era muy, muy, muy difícil y bueno, pues nos cansamos un poco y lo dejamos por los buenos. Yo seguí trabajando en editoriales, en el Fondo de Cultura Económica, en PAI2, en otras editoriales, en la UNAM, para otras editoriales también de la... de México, ¿no? Como en San Luis Potosí, Zacatecas, en fin, Michoacán. Y ya después, más tarde, conocí a la periodista Roberta Garza de Monterrey y me Ujú, propuso que hiciéramos otra revista, Replicante, en la que retomamos justamente toda la experiencia de aquellas revistas que hicimos. Esta sí ujú, se distribuyó más comercialmente en establecimientos, en Sanborns, etcétera, y en librerías. Y tuvo una etapa impresa, digamos, de 2004 a 2009 muy interesante, en la que se distribuía perfectamente bien. Pero llegó el momento en que nos pedían crecer de 4.000 ejemplares que harían 10.000. Y eso implicaba una inversión y un ujú, trabajo extraordinario claro. que ya no pudimos afrontar. Así que decidimos, Roberta y yo, pues hacer una revista exclusivamente digital. Ya teníamos una versión digital, nuestro sitio web, pero dijimos, bueno, como mover 10.000 ejemplares va a ser muy difícil, va a ser una cosa de veras pues no sé, pesadísima. Nos retiramos y solamente hicimos la revista digital, que continúa hasta la fecha. Los lectores fueron creciendo de una manera exponencial. De 4.000 ejemplares impresos que teníamos, pasamos a 50.000 lectores mensuales, y eso pues habla de la potencia que tiene justamente la plataforma Ujú. digital. Y es lo que hacemos. Cada semana estamos publicando contenidos de cine, de literatura, de política, de ciencia y tecnología, de historia, de periodismo. Así que, pues bueno, estamos en ese trabajo ahora con Replicante, ¿no? Así es. Sí, veía también en alguno de tus comentarios, pues este salto que da el número de tus lectores, obviamente es una de las ventajas de la internet, que pues nos pueden leer de cualquier parte Claro. del mundo y bueno, también la limitante de la lengua, pues ya no está tan marcada, ¿no? Yo creo que ya la mayoría pues habla diferentes idiomas, entonces pues eso también nos acerca. Y eh, también el Internet, creo que esta rapidez o esta inmediatez en la publicación de los textos en Internet, pues tiene sus filos, ¿no? Eh, Antes creo yo que de pronto la dificultad que había de publicar un texto, pues nos llevaba de pronto pues, a tallerearlo más, a limpiarlo, o a incluso a desembarazarse, ¿no? Del texto. Bueno, pues no lo pienso publicar, ahí lo guardo 2 años en el baúl de los recuerdos y cuando uno regresaba a ese texto, pues te daba el infarto porque dices, ¿cómo podía escribir esta cosa, ¿no? Entonces, ahora el Internet nos da esta posibilidad de escribir y publicar casi de manera inmediata, ¿no? O incluso estamos escribiendo y estamos publicando al mismo tiempo. Me pregunto aquí si en este caso, Replicante, que ahora pues ya es un espacio digital, pues has tenido que cambiar la manera de analizar los textos, de revisarlos o incluso de rechazar eh, textos, no sé, hasta de autores reconocidos, ¿no? ¿Qué criterios éticos y estéticos pues te han ayudado a sostenerte frente a esta inmediatez de la que te hablaba, o incluso frente al amiguismo cultural, no, al compadrazgo cultural? Sí, es una cosa relativamente sencilla porque hemos creado, digamos, una gran organización
por así decirlo, de amigos colaboradores que vienen arrastrando muchos desde hace ya muchos años y muchos nuevos que se van acercando también, ¿no? Es una revista de convocatoria. Entonces hay gente muy experimentada que nos ofrece sus colaboraciones y pues es una confianza plena. Desde luego requiere un trabajo de lectura y de edición cuidadosa para prevenir y corregir datos, alguna cuestión que se le haya pasado al autor, complementarla con vínculos, ¿no? Externos, con imágenes, con videos, tratar de hacer un trabajo, digamos, muy completo. Y por suerte también tenemos un webmaster que es muy, muy, muy bueno, que ha trabajado conmigo desde hace ya muchísimos años. Y él, a partir de una plataforma, pues también la rediseñó, hizo un trabajo muy muy atractivo, muy llamativo de diseño de de la propia página para poder destacar, digamos, ¿no? La presentación, una letra muy legible, pues obviamente también con la posibilidad de aumentar el tamaño de letras, con muchas posibilidades también de citas, entresacados, imágenes, títulos, subtítulos. Entonces sí podemos, de alguna manera, no como aquel diseño al que te referías, con cúter y navaja y todo eso, pero sí, digamos, una cosa muy decente, muy presentable. Entonces trabajamos muy a gusto. Y los textos, a menos que llegue un texto ilegible, pues bueno, y que no nos interese publicarlo, pues gracias. Mira si lo corriges, si nos mandas una cosa mucho más decente, con todo gusto. Pero por lo general Más no tenemos, decente. pero por lo general no tenemos ese problema, porque son gente que ya nos conoce, gente que ha colaborado ya muchísimo tiempo con nosotros, y sobre todo cuando llega gente nueva, gente joven tienen interés en publicar y son cuidadosos. Eso es una cosa que también nos da gusto, como que de alguna manera se van decantando y llega gente que escribe muy bien, ¿no? Y de varias áreas, ¿no? Del conocimiento. Ok, y otra pregunta. En este caso, bueno, yo he visto algunas convocatorias para publicar en revistas de diferentes partes, ¿no? Y ya ponen dentro de sus requisitos, pues de que no se use la inteligencia artificial, ¿no? Para escribir textos, para elaborar contenidos. En el caso de ustedes, ¿cómo han manejado pues esta nueva herramienta? Por suerte no hemos detectado ese tipo de textos, no lo tenemos especificado por ahí. Quizás sería pertinente hacerlo ya un poquito más adelante, establecer una serie de lineamientos. Hemos confiado en los autores. Muchos que ya conozco, nos conocemos de hace mucho tiempo, los nuevos, no detecto, digamos, en las propuestas que me envían que haya textos en los que se pueda ver que fueron hechos de manera con el ChatGPT o algún otro programa, el Gemini o algún otro programa de inteligencia artificial. Cuando lo detecte, pues obviamente se lo preguntaré yo al autor, ¿no? Así que no ha sido el caso hasta ahora. No tengo nada contra la inteligencia artificial siempre y cuando pues se advierta y se diga que fue para consultar, para desarrollar algo, pero yo creo que el autor pues tiene que tener la responsabilidad y la ética personal de escribir sus propios textos sin recurrir a estas herramientas. Cuando lo detectemos, pues ya dialogaremos, digamos, con el autor en términos muy, muy particulares, ¿no? Ok, muy bien. Una pregunta, una última pregunta para cerrar este capítulo de estas revistas. Bueno, siempre que uno tiene, digamos, un proyecto en puerta, como una revista o como una editorial, etcétera, pues uno te imaginas, o cuando menos en mi caso, pues me imagino como a un lector, ¿no? Al que va dirigido, o sea, como que la idea de qué tipo de lector imagino para una editorial, por ejemplo, ¿no? O para este libro que estoy escribiendo, que dicen, pues, que es lo último que uno piensa en el lector al que se dirige el libro, pero de alguna manera, bueno, pues sí, si te está proponiendo alguien que escriba su libro infantil, bueno, pues ese es tu público objetivo. En el caso de ustedes, pues, ¿qué tipo de lector imaginaban cuando editabas estas revistas? Hablo de La Regla Rota, hablo de La Postmoderna, hablo de Replicante. ¿Creías pues que en una comunidad posible, o sea, una comunidad con ciertas características, o simplemente era lanzar esta piedra al estanque esperando que alguien escuchara el eco? No sé, ¿cómo lo imaginaban, Rogelio? Cuando sacamos la regla rota y después la posmoderna, pensábamos más que nada, digamos, en públicos jóvenes,
y públicos jóvenes, digamos que tenían una serie de intereses muy diversos, como el arte, la música, el cine, el periodismo, la literatura, la crónica. Pero nos dimos cuenta de que también había lectores que trascendían este ámbito generacional. Había lectores ya un poco mayores y digo, bueno, pues ¿por qué restringirla solamente a jóvenes? Empezamos a publicar también materiales mucho más diversos. Por suerte también conocíamos a autores mayores por parte de mi papá, conocíamos a algunos poetas y escritores, invitamos a publicar a don Germán Izarzubide, que fue, digamos, el último Mm, poeta accidentista, nos mm, regaló poemas, Felipe Ehrenberg también, ¿no? Gráfica y textos, Guillermo Gómez Peña, que vivía allá en la franja fronteriza entre San Diego y Tijuana. Entonces, no era solamente de jóvenes, vimos que le importaba a muchísima gente estos contenidos, desde gente muy, muy joven hasta gente ya también un poco, pues, entrando a la madurez, ¿no? Así que vimos que no era necesariamente una revista generacional, sino que importaba a muchos otros sectores. Y ahora con Replicante ya ni siquiera nos cuestionamos eso, porque hemos dado cuenta que tenemos lectores, pues, de la tercera edad y gente muy, muy joven. Alumnos míos de Liteso, por ejemplo, que están interesados en la escritura, me proponen cuentos o crónicas o relatos y los publicamos. Y es gente, pues, que está en sus 20 años. Así que ya no es una revista generacional, es una revista abierta a quien quiera leer, a quien le interese las reseñas y críticas de cine, a quien le interese un portafolio fotográfico o de gráfica, a quien le interese leer una crónica extensa, a quien le interese viajar por las páginas de una revista pues que tiene tantas secciones como Replicante. Así que hay que abrirse a todos los lectores, nunca sabes dónde te van a leer, si aquí, en Torreón, en Buenos Aires, en Barcelona, en Nueva York. Es una revista pues que puede llegar a todo el mundo de manera azarosa y bueno, pues a través de amigos, de contactos, se va también un poco viralizando. ujú. Sí, muy bien. Bueno, cambiamos el tema, digo, también la charla ha estado muy interesante, ya prácticamente vamos casi por la hora de conversación. Y me gustaría pues que nos platicaras un poquito de tus libros, Rogelio, de 40 y 20 hasta qué hace usted en un libro como este, en donde pues yo en la revisión que hago veo que mezclas crónica, ensayo, memoria en primera persona, son libros incómodos, son libros irreverentes. Bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito la experiencia de cada uno de ellos, a lo mejor para interesado que a lo mejor se acerca por primera vez a tu trabajo como escritor. Bueno, pues, ¿qué te impulsa a escribir desde este lugar, desde este lugar incómodo, irreverente? ¿Sientes que tus libros de alguna manera dialogan entre sí como partes de una misma crítica al poder cultural, al poder político? No sé, Rogelio, la pregunta es muy amplia bueno, te cedo el micrófono. Sí, no sé si son irreverentes o incómodos per se. Yo lo que he tratado de hacer es simplemente pues ejercer un derecho a la crítica, al libre pensamiento, a señalar cosas que me parece que podrían mejorar. Desde luego sí he ejercido una crítica al poder tanto de la época priista como de la nueva etapa que nos toca vivir ahora con la llamada 4T, por supuesto. Y en todos estos periodos ha habido cuestiones gravísimas que hay que señalar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Autoritarismo, represión, corrupción, favoritismo, y esto pues ha afectado también a la cultura. Desde que yo me acuerdo, desde muy joven, pues cuando empecé a escribir, eventualmente en el Excelsior, por ejemplo, en algunas otras publicaciones y revistas, y eso me dio material para reunir mis primeros libros. He escrito cientos y cientos de artículos en muchísimos medios y el primero que se me ocurrió fue uno que se llama El Dilema de Bukowski. Fue el primer libro en el que recopilé crónicas, ensayos, reportajes, entrevistas y van en ese sentido, ¿no? Tratar de ofrecer una mirada sobre todo franca, sincera, ante un mundo pues que sí ofrece una corrupción tremenda, ¿no? Entonces, una simulación, todo esto que como país, pues hemos ido
tanto cómplices como culpables y también los principales afectados. Entonces, la crítica es una manera de tratar de decir, bueno, ¿qué podemos hacer para poder remediar esta situación en la cultura, en la política, en las artes, en la ciencia, en la tecnología? Y en ese sentido van mis libros. El primero que publiqué fue 40 y 20 en el año 2000, que son cuentos más que nada. Después publiqué en 2004 El dilema de Bukowski, que es una recopilación, como te comentaba, pues de ensayos, crónicas, entrevistas. Luego, más adelante, ya aquí en Guadalajara, me publicó Arlequín otro libro de periodismo, que también son ensayos y crónicas, crítica cultural, se llama El tamaño del ridículo. Y eh, en el Inter, pues también publiqué muchos libros de texto para enseñanza media, aquí en colaboración con amigos de la UDG. Y el último que publiqué se me ocurrió reunir todas mis crónicas, que estaban por ahí también un poco sueltas, un poco perdidas. Pues viajes, ¿no? A Buenos Aires, viajes a Irlanda, a Los Ángeles, a donde tuve oportunidad de viajar y tomar notas, apuntes. Así que pues las agrupé, las revisé, las rehice y pues salió este librito que hace usted en un libro como este, que por suerte fue bien recibido y como lo dice Eduardo China y en el prólogo, pues es una persona que le gusta usar la primera persona para hablar de todo lo demás, de todo lo que ve, de la gente que conoce, de la gente que participa en estas ciudades, en estos viajes, en los bares, en manifestaciones, en la cultura local. Eso es lo que me interesaba, ¿no? Ver qué está haciendo la gente, platicar un poco. Yo escribo crónica para contar. Si alguien no ha podido ir a Dublín, yo trato de platicar un poquito cómo es esta ciudad maravillosa. Si alguien no ha estado en Buenos Aires, también trato de decirle que es una ciudad que nunca duerme y por la que puedes caminar por la calle, por Corrientes a las 3 de la mañana y encontrar librerías abiertas. Yo llegué a contar en Buenos Aires 60 librerías en una sola calle, ¿no? En Corrientes. Entonces, era una cosa maravillosa. En México no tenemos ni 60 en todo el país, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí me sorprenden, me Sí, maravillan, me exacto. conmueven, es Sí. contártelas, ¿no? Contártela a ti, contársela a todos los demás. ¿Qué vi? Y por si te interesa, por si quieres conocer un poquito más, por si quieres que establemos un diálogo. Es solamente eso, ¿no? La necesidad de contar, que es un impulso primigenio data de los orígenes de la civilización. Contar, narrar, ¿no? ¿Qué estamos Ujú. viendo, ¿no? ¿Qué vimos? ¿Qué vi yo que fui al otro cerro y me asomé para allá? Pues vi un valle, vi una cañada o vi un desierto, mejor no vamos para allá, mejor vamos para acá, ¿no? Cuando la humanidad se estaba expandiendo por el mundo. Contar fue lo que nos hizo humanos y lo que nos hizo sobrevivir. Así es, Rogelio. Me llega una curiosidad ahorita que hablabas de recopilar tus crónicas por ahí perdidas, tus textos, pues que se publicaron en diferentes partes, en diferentes épocas, a lo mejor con un tipo de lecturas. Y uno como lector y como escritor, pues cada libro que lee, cada experiencia, pues nos hace crecer, ¿no? Tuviste en este caso, cuando tuviste la idea de recopilar, hiciste alguna curaduría, como se dice ahora, en tus textos, algunos ajustes, no sé, algo de pronto a lo mejor cambiar alguna fuente de consulta. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, primero juntarlos, después hice un orden cronológico, Mm. ¿no? Empiezo con Torreón, con la infancia, por ejemplo, hasta los últimos viajes, cómo fueron, digamos, sucediéndose en el tiempo. Entonces, y apelando también a la palabra crónica, ¿no? Que se refiere al tiempo. Así que hice una crónica cronológica, una serie de textos ordenados conforme fueron sucediendo. Y no, pues no fue nada difícil, solamente ajusté algunas cositas, alguna referencia, por supuesto, escribí un prólogo para explicar cómo estaban armadas, qué es la crónica para mí, me refería a las crónicas de los españoles cuando recorrían las nuevas tierras americanas, en fin, pues más que nada eso, tratar de un poco de explicarle al lector. Le pedí un prólogo a Eduardo Uchín, que es un querido amigo mío, jefe de redacción de Letras Libres, y porque pues, nos conocemos también de hace tiempo, él colaboró también mucho en Replicante, en la etapa más reciente, más nueva. Así que pues quise hacer eso, ¿no? Ofrecer al lector, digamos, una serie de vistazos por el mundo, por el poco mundo que he conocido, ¿no? Más que nada.
Muy bien. Bueno, ya te voy a hacer dos preguntas solamente para cerrar. La primera tiene que ver con pues esta opinión que tiene la mayoría en torno a cómo te muestras y dicen, bueno, que has sido muy duro con la izquierda burocrática y también con el mundo cultural que la respalda. Eres alguien que no te alineas a ninguna trinchera, eso es lo que se dice. Digamos que te has mantenido siempre al margen, ¿no? Y la pregunta, penúltima pregunta que te haría es, ¿qué significa hoy para ti, Rogelio, ejercer una crítica sin lealtades partidistas? Bueno, pues implica libertad, implica sinceridad y honestidad con uno mismo. Yo vengo de la izquierda, mi papá era de izquierda también y en ese entorno pues crecimos mis hermanos y yo con amigos de izquierda, escritores y militantes de izquierda, periodistas de izquierda, que era gente muy honesta, muy culta también y una izquierda romántica. Pero todos sabemos lo que pasó con la izquierda en el mundo, la caída de la Unión Soviética, el fracaso de Cuba. Estuve un par de veces en esta isla tan hermosa y me di cuenta de que era un fracaso total. Todos los amigos que yo tengo cubanos, todos tuvieron que salir, todos están en México, en Monterrey, en Miami, en Nueva York, en Barcelona. Algunos se fueron a Caracas y tuvieron que salir de ahí también por la dictadura de Chávez y de Maduro. Entonces, una izquierda que por muy romántica que fuera, pues fracasó. Todos vimos el fracaso enorme de la Unión Soviética, cómo implosionó y cómo se destruyó y cómo ahora un líder autoritario como Putin, salido de esa izquierda soviética dura, dirige los destinos de la nueva Rusia de una manera férrea e implacable, ¿no? Es un fracaso la izquierda soviética romántica. No dudo que haya una izquierda liberal democrática, digamos que haya tenido muchos aciertos en países como los nórdicos, ¿no? Donde la izquierda tiene aciertos como la jornada laboral, un buen sistema de salud. Dinamarca, ¿no? Por mencionar, digamos, aquí este Uh -huh. lugar común que íbamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Es ese tipo de tonterías. Aquí la izquierda se convirtió al priismo y eso fue lo que construyó otros partidos como el PRD y después Morena, una izquierda autoritaria, estatista, sin más visión que la del poder autoritario y ya, ¿no? Entonces yo creo que es mejor no alinearse, ejercer la crítica de una manera más libre. Uno puede equivocarse, por supuesto, yo no estoy diciendo que tenga la razón, pero pues sí señalar cosas que no me parecen bien. Y en ese sentido no estoy solo, yo vengo de esta izquierda, pero también mucha gente que me antecedió y que fueron mis maestros y mis tutores en este sentido, Roger Barta, por ejemplo, o Luis González de Alba, estas voces frescas, contestatarias, nuevas, con una visión muy, muy, muy amplia, pues fueron mis maestros, ¿no? Que también surgieron de aquella izquierda del 60, ¿no? El 68, este curso, digamos, por los años 70 y 80, la caída del PRI, el resurgimiento de este nuevo PRI que es Morena, todavía más avasallador, con todos los poderes ya copados, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Estamos viviendo etapas de veras muy, muy difíciles de regresión democrática. ¿Qué va a pasar con este país? No lo sé. Si no somos capaces de revertir esto en las elecciones del 27 y más adelante y estamos atentos para conformar realmente una sociedad abierta, plural, libre, tolerante, democrática, creo que vamos a caer en un hoyo profundo durante muchos, muchos años. Muy bien. Para cerrar, Rogelio, quiero preguntarte, pues después de tantos años que editando, que escribiendo, discutiendo, provocando, ¿qué te sigue dando sentido en este oficio? ¿Qué te entusiasma todavía? ¿Hacia dónde vas? Mira, a mí me encanta compartir lo poco que sé con todos ustedes, con mis amigos, con mis estudiantes, con mis colegas. Ayer me reuní, por ejemplo, con Enrique Nadiu, que vino de la Ciudad de México, fue el creador del 9, esta discoteca que te digo donde presentamos la Regla Rota. Me reuní también con Rogelio Flores, que aquí en Guadalajara fue el creador del Roxy, con Andrés Saro, que fue el bajista del Personal, un grupo emblemático aquí en Guadalajara y pues compartir experiencias, anécdotas, recuerdos, pero también para poder
engarzarlos, digamos, con el presente y hacia el futuro. No somos nostálgicos. Estamos viviendo épocas muy, muy interesantes en la que compartimos conocimientos con todo el mundo. Una de las cosas que me gusta de dar clases es que yo aprendo muchísimo de los estudiantes. En el taller de literatura yo leo cuentos extraordinarios de muchas chicas y chicos, ¿no? En fotografía veo trabajos fotográficos extraordinarios también de alumnas y alumnos. Entonces, en las investigaciones que he acompañado también en el ITESO, hay gente que estudia el crecimiento de la ciudad o cuestiones de seguridad o feminicidios o los escenarios de la música y del cine, el cine hecho por mujeres. Entonces, son cosas que yo aprendo mientras ellos están investigando. Yo los acompaño en este proceso de aprendizaje y aprendo muchísimo, créeme. Entonces, todo esto yo trato de asumirlo, de recrearlo, de procesarlo y de seguir escribiendo para continuar con este diálogo, pues casi, casi infinito, ¿no? Muy bien, Rogelio, dejé cambiar la forma. Bueno, tuvimos a lo largo de la transmisión algunos comentarios. Gracias a quienes nos escucharon, estuvieron al tanto de esta conversación tan agradable con Rogelio. Estrella Atilano de Falla dice, Rogelio, buenos días. Tu papá fue un excelente visionario que le apostó a la edición aquí en Torreón. Y agrega que tuvo la fortuna de conocerlo y estar en el lanzamiento de la editorial Enorme. Eso es lo que nos comenta Estrella Atilano Falla, a quien le agradezco pues aquí al pendiente. Muchas gracias. Eh, en este caso, Patti Bermúdez nos comenta que pues es una entrevista muy interesante. Déjenme ver qué más. Dice Victoria Escartín. Dice, Rogelio, qué bueno escucharte de nuevo. Hace años que perdí la pista desde la posmoderna, ya de eso algunos años. Saludos afectuosos. Gracias, saludos. También nos está escuchando la escritora, la poeta María Toussaint, a quien queremos mucho aquí en Torreón. Dice refrescante escuchar a Rogelio, dan ganas de seguir la entrevista. Muy interesante la entrevista. Saludos Nadia, saludos Marian, también alguien muy querido Gracias, que saludos. que en este caso, pues hace algunos meses presentamos su libro que publicó el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, La Torre y el Pájaro. Y bueno, pues fue un evento muy emotivo. Dio también, impartió un taller de poesía, María Toussaint. María Isabel Saldaña, pues te manda un saludo también. Rogelio también estuvo al tanto pues, de esta entrevista. Mi prima, saludos. Muy bien. Bueno, pues gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Laguneros por México, Laguneros por el Mundo. Pues hoy tuve la fortuna o tuvimos la fortuna de escuchar a Rogelio Villarreal Macías, pues como ya lo constatamos, una voz que con lucidez y valentía pues ha atravesado el periodismo, la edición y la crítica cultural desde una trinchera propia. Eso es lo que yo entiendo a partir de esta conversación, sin pedir permiso y sin deberle nada a nadie. Eso es una maravilla, Rogelio. Muchas gracias. Y bueno, pues nos escuchamos en la próxima entrega y las y los invito a que continúen atentos a la cartelera cultural del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón. Hasta entonces, muchas gracias, mi estimado Rogelio. No sé con qué te quieras despedir, Rogelio. Qué gusto platicar contigo y que me hayan escuchado algunos laguneros torreonenses. De verdad los extraño mucho. Hace mucho que no voy a Torreón y quisiera ir pronto. Muchas gracias y un abrazo a todos y a todas. Un abrazo, Rogelio. Muchísimas gracias a quienes estuvieron al pendiente de esta transmisión. Un abrazo, fraterno. Gracias. Hasta luego.